Distinguidos alumnos, en la mañana de hoy vamos a hablar de apendicitis aguda. Como ustedes entienden este término, apendicitis aguda significa la inflamación del apéndice vermicular o apéndice vermiforme. El apéndice es un órgano de aspecto tubular localizado en la cara posteromedial del ciego, por debajo de la válvula ileocecal. Tenemos que tener claro que un paciente con apendicitis aguda puede presentar diversas manifestaciones, pero conociendo estas manifestaciones es que vamos a poder hacer un diagnóstico correcto. Tenemos que conocer los signos de la apendicitis aguda, las diferencias que podemos encontrar en el examen físico de estos pacientes con respecto a otras patologías. Es decir, presten vital atención a estas explicaciones. Son muchos los signos que se atribuyen a esta patología, pero sin embargo, vamos a mencionar los signos que con mayor frecuencia buscamos y que generalmente están presentes en la mayoría de los casos de apendicitis aguda. No significa que si un paciente tiene alguno de estos signos negativos, no tenga el proceso apendicular. Por lo tanto, casi siempre van a haber uno o dos signos presentes. Vamos a mencionar el signo del psoas, ya que en la apendicitis aguda podemos tener el signo del psoas, el signo de Blumberg o de rebote, el signo del obturador, el signo de Robson y otros más. Vamos a definir y a expresar cómo se buscan cada uno de estos signos. El signo del psoas es un signo que lo vamos a buscar flexionando el muslo sobre la cadera derecha. Vamos a hacer flexión del muslo derecho sobre la cadera de ese mismo lado. Este paciente va a manifestar dolor en fosa ilíaca derecha como respuesta al proceso de irritación del apéndice vermicular, que generalmente va a yacer sobre el músculo psoas. Esta irritación, este proceso inflamatorio va a ocasionar el dolor a la contracción del músculo psoas. Tenemos que mencionar también el signo de Blumberg o signo de rebote, que lo vamos a buscar comprimiendo bruscamente en la fosa ilíaca derecha. Vamos a comprimir y a descomprimir bruscamente la fosa ilíaca derecha, y el paciente va a manifestar un gesto de dolor al nosotros realizar esta acción. El signo del obturador. En este signo nosotros vamos a observar la presencia del dolor en fosa ilíaca derecha cuando flexionamos el muslo derecho y rotamos la cadera hacia adentro, es decir, realizamos un movimiento de aproximación y separación del muslo sobre la cadera, un movimiento hacia adentro y hacia afuera. El signo de Robson. El signo de Robson lo vamos a buscar presionando en la fosa ilíaca izquierda en un punto que coincide con el punto de McBurney de manera horizontal. Si hacemos una línea imaginaria, va a coincidir con el punto de McBurney. Vamos a presionar en fosa ilíaca izquierda. Esta presión se ejerce sobre el colon sigmoides. Entonces, ¿qué va a pasar? Los gases van a dirigirse hacia el ilion terminal y ese gas va a penetrar a través de la válvula ileocecal. Se va a producir una distensión del ciego por esa entrada de los gases y eso va a producir el dolor en fosa ilíaca derecha. Es el conocido signo de Robson. Un paciente con apendicitis aguda puede tener una triada comúnmente, pero no siempre va a ser así, de dolor epigástrico,
dolor que se irradia a la región umbilical y que luego se traslada a fosa ilíaca derecha, a donde está el punto de McBurney, que es el punto anatómico donde la base apendicular está implantada en el ciego. Es decir, estos pacientes, cuando los vamos a examinar, van a tener dolor en este punto anatómico, dolor en fosa ilíaca derecha, sobre todo si se trata de un proceso localizado de pocas horas de evolución. En estos pacientes tenemos que realizar un hemograma, un historial clínico exhaustivo, un examen de orina y, sobre todo en algunos casos, algunos estudios de imágenes, sobre todo en las pacientes femeninas, porque pueden tener otra patología que esté haciéndonos confundir con el diagnóstico de apendicitis aguda o tratarse de otra situación y entonces el paciente puede ser operado de apendicitis aguda sin tener la apendicitis aguda. Es decir, hay que hacer un buen historial clínico y ayudarnos con los estudios de imágenes cuando el caso lo amerita. Entonces, vamos a hacer un hemograma. En este hemograma vamos a encontrar generalmente una desviación a la izquierda de esos leucocitos. En el diagnóstico diferencial, en esos leucocitos, entiendas, neutrófilos, vamos a encontrar una neutrofilia. Pero no todos los pacientes van a tener esta neutrofilia. Es decir, algunos pacientes, inclusive con apendicitis aguda, ustedes lo podrán encontrar que tienen glóbulos blancos normales. Por lo tanto, en medicina y sobre todo en esta patología 2 y 2 no son 4, como dice el dicho. La experiencia es muy importante para establecer el diagnóstico de apendicitis aguda. Y cuando no estamos seguros de esta patología, lo importante es que ingresemos ese paciente para nosotros seguirlo hasta estar seguros del diagnóstico. Hay complicaciones preoperatorias, transquirúrgica y postoperatorias en estos pacientes. Y ustedes tienen que conocer algunos detalles. Tienen que saber que un paciente con apendicitis aguda que no se opere a tiempo puede tener una perforación apendicular y esto ocasionarle una peritonitis que puede ir de localizada a generalizada y acabar con la vida de ese paciente. Porque las peritonitis bacterianas tienen una alta mortalidad. Y ustedes saben qué es lo que se sale de la luz del apéndice. Son esas bacterias del tracto digestivo, las bacterias que están en la luz del colon, que son bien agresivas. Y entonces este paciente va a tener una peritonitis fecaloides. Algunos de estos pacientes van a meritar muchas veces lavados múltiples de la cavidad porque reinciden en la formación de abscesos intraabdominales. Aún después de operado y de haberse lavado la cavidad y de haber estado usando los mejores antibióticos. Por eso tenemos que ser bien precisos a la hora de estar evaluando a un paciente con apendicitis aguda. Pero ¿cuáles son las etapas que puede tener el apéndice vermiforme cuando ya está inflamado? Recuerden que hay una etapa congestiva, una etapa suporativa, una etapa gangrenosa y la etapa perforativa, que es cuando ya el apéndice vermicular no aguanta más y se perfora. Entonces, ¿por qué se perfora? ¿Por qué sucedió esa apendicitis? Pues tengo para decirles que la causa más frecuente de apendicitis aguda es la presencia de un fecalito en la luz del apéndice. Fecalito, recuerden, esa pequeña cantidad de materia fecal que se torna en una bolita dura, compacta, llamada fecalito, que va a migrar hacia la luz hasta que cae en el apéndice, en la luz del apéndice vermicular. Y ahí comienza a inflamar la pared del apéndice y las
otras etapas subsiguientes hasta que llega la perforativa. Entonces, las etapas subsiguientes son: primera etapa, recuerden, la congestiva; segunda, la supurativa, donde el apéndice vermiforme se pone erecta, turgente, amarillosa, es decir, hasta se cubre con fibrina. Entonces usted es fácil de reconocer. Por eso muchos autores le dicen a esta etapa cuando el apéndice se pone como el pene de un perro. Etapa supurativa, porque el apéndice vermicular se torna erecta. También tienen que tomar en cuenta que al momento de realizar una apendicectomía debemos darle importancia a las horas o días de evolución que tiene ese paciente, porque no es lo mismo operar un paciente con apendicitis aguda de pocas horas de evolución que un paciente que tiene 5 o hasta 10 días con un apéndice perforado. Las condiciones de este paciente no van a ser las mismas, pero tampoco la evolución del paciente. Entonces, como sabemos lo que vamos a encontrar muchas veces en estos pacientes, debemos también saber qué incisión vamos a realizar. Hay distintas incisiones. Está la incisión de McBurney, la incisión de Rocky Davis, la incisión media infraumbilical, que para casos avanzados, como el último que mencioné, donde ya hay una peritonitis generalizada, es la incisión ideal, porque usted puede lavar, aspirar y abordar la cavidad para no dejarle residuos de abscesos a esos pacientes, porque eso puede tornarse en otras complicaciones que pueden dar al traste con la vida del paciente. De ahí que la alta mortalidad en esos casos es inminente. Siempre que realizamos una apendicectomía, el cirujano va a decidir qué técnica va a utilizar. Si va a tener un abordaje abierto o si lo va a hacer por vía laparoscópica. Pero generalmente la doble ligadura a nivel del muñón es ideal. Se puede realizar una transficción de la luz del apéndice luego de estas ligaduras y hasta invaginar el apéndice y cubrirlo con epiplón, con el aumento o con el mesoapéndice circundante. De tal manera que es el cirujano, basado en la medicina y la evidencia y su experiencia, que decidirá qué va a realizar en este momento. Pero todo depende de lo que encontremos, porque algunos pacientes van a tener hasta la base del ciego necrótica. Es decir, lo que hagamos va a depender de los encuentros transquirúrgicos de nuestro caso.